Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más. Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado se conectan aquí en Radio María, en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá, en el noticiero donde les contamos toda la acción de la Iglesia Católica acá en la ciudad. Hoy, como siempre, pues tenemos diferentes temas y tenemos un tema especial, central, y a unos invitados también muy especiales. Se trata del padre Astolfo Ricardo Moreno Salamanca. Él es presidente de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre en Colombia. Es también el párroco en Jesucristo Redentor. También nos acompaña María Inés Espinosa Calle, directora ejecutiva también de ACN. Muy buenos días. Muy buenos días, Doris, Aglaya, María Inés y todos los oyentes de Radio María en este sábado. Muchas gracias por invitarnos. A ustedes por venir hasta acá. Hoy sábado, día de descanso también, pero también de muchas labores y cosas por hacer. Bueno, como siempre, todas las noticias que vamos a plantear, a contarles hoy, las podemos encontrar en los sitios de internet www.arquibogotá.org.co, también en el periódico virtual El Catolicismo, www.elcatolicismo.com.co, y en Radio María, nuestra plataforma www.radiomariacol.org. Estamos también en todas las redes sociales, ¿verdad, Glaya, que no le ha saludado? Muy buenos días. Buenos días, Doris, buenos días para todos, para el Padre, para María Inés, para todos nuestros oyentes que nos acompañan fielmente los sábados. Sí, bueno, y hoy el ministerio, la música que nos acompañará en el transcurso de este programa es nada menos ni nada más que esa voz maravillosa de la cantautora católica Amparito Montaño. ¿La escuchaba, Glaya? Por supuesto, Amparito tiene una gran ya trayectoria, no solo en los eventos católicos, sino también con todas las publicaciones que ha hecho y todos sus discos y todas sus presentaciones que son siempre bienvenidas. Así es, tiene una voz maravillosa también, es una adoradora eucarística con esa voz hermosa, y está ahora también en muchos espacios de los retiros de Emaús con un tema que se llama Amar es Servir. Entonces iniciemos con música, vamos a escuchar a Amparito. En mi soledad tu voz me acompañaba, en mi llanto tu mano secó mis lágrimas. Cuando perdí toda esperanza, tus palabras me devolvieron la ilusión. Señor, abre mis ojos para verte, haz arder mi corazón para sentir tu amor, y quédate junto a mí para partir tu pan. Amar es servir, servir es amar. Estás en mi caminar, enseñándome a vivir. Amar es servir, servir es amar. Y en el camino de Emaús te he encontrado, mi Jesús. Amar es servir, servir es amar. Estás en mi caminar, enseñándome a vivir. Amar es servir, servir es amar. Y en el camino de Emaús te he encontrado, mi Jesús. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Cuando me rendí tú me levantaste, cuando me perdí tú me encontraste. En la oscuridad fuiste tú mi luz, en la tormenta fuiste mi salvación. Señor, abre mis ojos para verte. Más adelante escucharemos otros temas. Ahora pues iniciemos con nuestros invitados especiales. Padre Astolfo, ¿qué es la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre?
La Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre es una institución pontificia, es decir, depende del Papa Francisco y tiene un servicio para la Iglesia universal. Fundamentalmente ayudamos a la Iglesia necesitada y perseguida en 140 países del mundo a través de 3 pilares que son el eje de nuestro trabajo. La oración, promovemos la oración por nuestros hermanos perseguidos y necesitados. A través de la información, es decir, damos a conocer la realidad de la persecución a través de muchos instrumentos y particularmente de un informe que se publica anualmente y que tiene mucha relevancia también a nivel de organismos internacionales sobre la libertad religiosa. Y promovemos la ayuda, es decir, invitamos a las personas en las parroquias, los fieles, las amas de casa, los estudiantes, a todo el mundo, a que ayude económicamente, a que nos permita que podamos promover proyectos de evangelización en el mundo entero. Nosotros nos dedicamos a cosas específicamente de iglesia, es decir, ayudamos a mantener un sacerdote que está en las misiones y no tiene, por ejemplo, un vehículo para transportarse, a sostener seminaristas para que puedan continuar sus estudios, ayudar a la reparación de edificaciones, de monasterios, de parroquias, etc. Es decir, nuestro fin es específicamente pastoral y, digamos, estamos invitando siempre a las personas a que se animen a ser benefactores, a que puedan aportar una pequeña o una cantidad según sus posibilidades, de una manera, por ejemplo, estable, y de esa manera se puede hacer un bien inmenso a la Iglesia. Entonces, esencialmente nuestra fundación ayuda a la Iglesia y, bueno, esencialmente digo esto como para no quedarme con la palabra. Así es. Bueno, Marina, ¿y acá en Colombia cuánto hace que está la fundación? ¿Está solamente en Bogotá? Sí, nosotros como oficina de recaudo somos una de las 23 oficinas en el mundo y en Colombia somos una de las más nuevas. Tenemos 4 años y bueno, nuestra función es, como decía el padre, lograr sensibilizar a los fieles católicos, inclusive a aquellos que no lo son, con la necesidad de los cristianos perseguidos en el mundo y con las necesidades también que tiene la Iglesia en Colombia. Uno pensaría que la Iglesia católica, que pues es la Iglesia universal, ¿no? La Iglesia de todos, ¿cómo va a ser perseguida? ¿De qué manera? ¿En qué países? Entonces, esa, digamos, es una cosa que a uno le pega, ¿no? Le da duro y no se lo imagina porque uno aquí en Bogotá tiene su iglesia estable, tranquila, a 2 calles tiene la misa, a uno no le molestan por ir a misa o no. O sea, ¿cómo es la vida del cristiano perseguido? Es tremenda. Dentro de las valoraciones que hay de lo que tiene que ver con las violaciones, con la dignidad propia de la persona que profesa su fe, no solamente para nosotros los católicos, sino para cualquier otra religión, como lo decimos nosotros en nuestro informe, la situación que viven las personas viene como en 4 niveles. Empieza con la intolerancia, sigue con la discriminación, luego la persecución y llega hasta el genocidio. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esta investigación, porque nosotros estamos encargados de hacerlo también dentro de nuestras funciones, uno se da cuenta que hay personas en los 196 países del mundo, en 38 de ellos sufren violaciones importantes contra los derechos, contra la práctica de la religión. ¿Qué significa esa práctica de la religión o los derechos humanos relacionados con la religión? Que una persona tiene derecho a practicar la religión que quiera, a retirarse de la religión en el momento que quiera y a evangelizar sobre su propia religión donde quiera, sin ningún límite. Entonces, estos estatus de los que les hablo, de la intolerancia, discriminación, persecución y genocidio, estos últimos 3 ya se están viviendo en casi 38 países del mundo. Es decir, 317 millones de cristianos viven en lugares en donde pueden ser perseguidos por su fe. Y ya están siendo perseguidos por su fe, algunos hasta el martirio, que si no se convierten a la religión del lugar, son asesinados o son martirizados. Lo que decía Glaya también, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en Bogotá y en nuestro país en general, uno puede ir, asistir a la Eucaristía y de cierta forma estar tranquilo, no pensar de pronto que está en medio de una celebración y puede, por ejemplo, estallar una bomba, como pasa en muchos países. O sea, realmente es como pensar que tenemos un privilegio, pero también pensar en aquellos que no lo tienen en su libertad religiosa. Así es, la valentía que tiene una persona después de haber estado en un domingo de Pascua, en donde pusieron una bomba en su propia iglesia, mataron 500 o 300 y pico de personas
como pasó en En Sri Sri Lanka Lanka, hace, sí, pues en en Pascua. el domingo de Pascua, y volver a misa el domingo siguiente. Sí. En cambio nosotros llueve o medio... O hay partidos hay de partido de fútbol. fútbol y no vamos a misa. Sí, exacto. Entonces, y tenemos la oportunidad, como decía Glaya, con estas apps ahora de las misas y todo, que son magníficas en cualquier lugar del mundo, pero sobre todo aquí en Colombia, uno está a 5 iglesias de poder ir a misa en cualquier minuto. Claro, uno está a 10 ¿cierto? minutos máximo de cualquier... Exacto. Y con horarios... Con gran dificultad. Horario extendido. Exactamente. Cualquier horario. Tener Sí, la hasta las oportunidad 8 de la de, noche, de por llamar a un lo menos. sacerdote a decirle, por favor, me puede inclusive confesar a deshoras. Sí. Eso es un lujo para Privilegio. nosotros y eso es lo que hace nuestra fundación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Por lo que prevalece es el sacerdocio. Sin un sacerdote nosotros no podríamos tener, pues obviamente lo conocemos claramente, Claro. los sacramentos y tantas ayudas que vienen haciendo estos sacerdotes en algunos lugares, como lo hacen aquí también en Bogotá. Es que un sacerdote no solamente es un sacerdote, es consejero familiar, hasta ayuda en la salud a cuántas personas y económicamente es un medio para que algunas personas tengan un sustento. Sí, claro. Así es. Bueno, la Fundación ayuda a la iglesia que sufre, piensa en el bien común, en la libertad religiosa y en nuestros hermanos que son perseguidos. A propósito del bien común, el padre Rafael de Brigar, el director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, nos tiene como siempre su editorial, que a propósito se titula ¿Existe el bien común? Adelante, padre Rafael. El bien común. En la vida colombiana, uno de los mayores puntos de conflicto es todo aquello que tiene que ver con la vida en común. Desde las situaciones más locales y particulares hasta las más generales, encuentran frecuentemente muchos conflictos por los derechos individuales y los derechos colectivos. Hay una tendencia actual que muchas veces nos pone a pensar solamente en lo personal, en lo propio, en lo individual. Y se nos puede olvidar que hacemos parte de comunidades, de matrimonios, familias, barrios, ciudades, veredas, y entonces entramos en conflicto cuando el bien común debe prevalecer. Ninguna persona puede subsistir por sí sola, requiere de los demás, requiere de otros bienes, requiere de comunidades, requiere de pertenecer a una sociedad. Y por eso es que es importante que exista un equilibrio entre los derechos personales y los derechos colectivos. Debe haber un equilibrio entre el bienestar de la persona y el bienestar de la comunidad. Conviene pues que siempre pensemos, cuando estamos en el plan de proyectar nuestra vida, ¿qué me conviene y qué le conviene a la comunidad? ¿Qué sacrificios debo hacer para vivir en comunidad? A sabiendas de que esos sacrificios reportan a la larga bienestar. Es importante que sepamos situarnos como miembros de las ciudades, de las veredas, de los barrios, de la iglesia, para que entre todos contribuyamos a que la vida de todos sea mejor, sea de mayor calidad y en la cual siempre se destaque el respeto por las personas. Toda actividad humana, todo proyecto personal, toda construcción debe ayudar a que los seres humanos compartan el bienestar. Ojalá nadie se olvide de pensar en los demás. Ojalá nadie piense que solamente su derecho, su gusto, su inclinación es la única válida. No, hacemos parte de una comunidad humana, hacemos parte de una sociedad, hacemos parte de la iglesia, hacemos parte de las familias. Y si cada miembro piensa en los demás, seguramente podremos vivir mejor. Si cada miembro tiene en cuenta las necesidades ajenas, seguramente las suyas también serán atendidas. Nuestro Señor nos ha creado como una comunidad. Nos ha creado para que nos acompañemos y nos ayudemos. Nos ha creado para que seamos pueblo de Dios. Que ojalá cada persona piense mucho en los demás y piense todo lo que le puede aportar a la sociedad, sin pensar únicamente en sus propios derechos, sus propios gustos, sino en lo que beneficia a todos.
Gracias, Padre Rafael. Sí, a veces solamente pensamos en nuestro bienestar, solamente en nosotros, pero no pensamos en los que están alrededor nuestro, ¿no? La sociedad sería mejor, tendríamos mejores beneficios, mejor calidad de vida si pensáramos en el bien común. Y está muy en concordancia con el tema de la Asamblea de los Obispos que hoy termina en Chiquinquirá. Toda la semana pasada estuvieron reunidos en la conferencia episcopal y el tema precisamente fue ese, ¿no? La responsabilidad que tiene todo miembro de la iglesia, no solamente el clero, todo miembro de la iglesia con respecto de sus hermanos, del bien común y de la política, no entendida como un partido político, sino entendida como la participación en beneficio de los demás. Así es, Aglaya, pues el discernimiento se centró específicamente en el tema de la economía al servicio de la dignidad y del bien común, como usted lo ha dicho. A propósito, pues estuvimos hablando con algunos de los obispos, también con Monseñor Óscar Urbina Ortega, él es arzobispo de Villavicencio y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien nos dijo y nos dio como alguna conclusión de esta asamblea, que giró en torno y donde se evidenció, donde se corroboró una vez más que el mal de la corrupción es lo que está realmente afectando a la economía en Colombia. Es un cáncer, lo dice él, el cáncer, como lo dijo también alguna vez el Papa Francisco, además, de la corrupción. Además, él es el arzobispo de la zona más afectada en este momento, porque es el arzobispo de Villavicencio. Digamos que en carne propia está viviendo esa división territorial que tenemos en este momento por causa del problema de la carretera de la Vía al Llano. Así es, la corrupción que genera cada día más pobreza. Escuchemos entonces a Monseñor Óscar Urbina sobre este tema. Monseñor, cuando se habla de economía y ante una realidad que vive nuestro país es la corrupción, ¿cómo afecta realmente esto en la economía, en la dignidad, en la ética de los colombianos? Es, como el Papa Francisco lo dice, el peor cáncer que estamos padeciendo, porque la corrupción engendra la pobreza más grande. Entonces es un problema demasiado grave que corresponde no solo a la iglesia, sino a toda la sociedad poderlo erradicar. Pero es un problema del corazón, es un problema ético que empieza en la casa, prosigue en la escuela, se amplía luego en la vida social. Entonces, un llamamiento también a seguir trabajando en este aspecto de erradicar, es decir, erradicar significa sacar de raíz este mal que empobrece, hace entrar en la inequidad un país con tantas posibilidades humanas, culturales y de recursos naturales como tenemos nosotros. Bueno, y como usted lo dice, hoy sábado concluye allá en Chiquinquirá. Sí, está la asamblea reunida en Chiquinquirá, saludando a la mamá, saludando a la mamá de Colombia, con una celebración muy especial, ¿no? Es un centenario muy importante de haber sido coronada como reina de Colombia. Así es, nuestra patrona. Nuestra patrona. Bueno, y seguimos acá entonces ahora con nuestro tema central. Si uno de pronto quiere saber más, por ejemplo, Padre Astolfo, de la ayuda de la iglesia que sufre acá en Bogotá, ¿dónde puede acudir? Si quiere ser de pronto voluntario o ayudar a difundir, a conocer o hasta de pronto dar un donativo económico, ¿dónde debe ir? Pues muy bien. De manera digital, virtual, estamos con nuestra página web www.acncolombia.org www.acncolombia.org. ACN son las tres iniciales del nombre de nuestra fundación en inglés. Como es una fundación internacional y la lengua común hoy día es en inglés, ACN traduce Aid to the Church in Need, ayuda a la iglesia necesitada. En Bogotá estamos en el barrio Pontevedra, en la calle 98, número 71A42, muy cerca del Titán Plaza. Ahí también pueden acudir y si quieren alguna otra información pueden escribir a info@acncolombia.org o llamarnos al 484-8890, 484-8890 en Bogotá. Y ahí pueden tener toda la información. Si alguien quiere conocer más de los proyectos que realizamos, quiere ser benefactor, quiere dar un donativo, quiere eventualmente también dar de su tiempo o de sus capacidades y ser voluntario, en fin, enterarse de todas nuestras actividades. Y obviamente también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Iglesia que Sufre.
iglesia que sufre. Bueno, ya son como 70 años desde que se fundó. Así es, sí. Tenemos balances de pronto de lo que se ha ayudado, por ejemplo, desde acá, desde Colombia o a nivel mundial. Esta fundación nace en 1947 a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Sí. En la posguerra, el fundador recibe un llamado por parte de sus superiores. Él era un sacerdote norbertino o premonstratense de una abadía en Bélgica, en Tongerlo. El Papa Pío XII, después de la Segunda Guerra Mundial, que sabemos terminó en 1945, se encuentra con un problema humanitario muy grande, y es que Rusia ha ganado la guerra a los alemanes. Y la consecuencia en Europa es que se crean los países de la llamada Cortina de Hierro. Esos países del bloque comunista tenían antes de la guerra una alta población de origen alemán. Si los alemanes fueron los derrotados, todos estos pobladores fueron deportados, fueron expulsados de una manera brutal y fueron llevados de nuevo a Alemania. Alemania se encontraba devastada por la guerra, era el país perdedor, y evidentemente por ser alemanes no significaba que fueran nazis, simplemente pertenecían a esta nación. Y por tal motivo el problema humanitario era terrible, y el Papa Pío XII dice, hagamos algo, una colecta, inicia como una colecta. Y convoca a esta abadía, y esta abadía escoge a un sacerdote, el padre Werenfried van Straten, que es el fundador, a iniciar con una colecta. Y él, pues evidentemente dinero en efectivo o fondos financieros no había, empieza a hacer unas colectas en especie, a recoger ropa, a recoger alimentos, y decide ir por las granjas, sobre todo de los Países Bajos de Holanda, que fue el primer país que invadió Hitler, a pedir dinero y a pedir ayuda. Y es una cosa impresionante porque los primeros discursos del fundador son muy llamativos en cuanto que pide a las víctimas ayuda para los victimarios. Hombre, los alemanes no eran nazis, pero representaban a los nazis, al menos simbólicamente. Y consigue algo impresionante, que es que las víctimas ayuden. O sea, se vive el cristianismo en esta verdad de amar al enemigo. Y él empieza a recoger sobre todo marranos, cerdos, y le llaman en alemán el Speckvater o el padre tocino, porque se hizo muy conocido por esta tarea de recoger alimentos. Bien, esta fundación se crece y luego primero no era una fundación, la colecta se crece, empieza a ayudar a los países de la Cortina de Hierro y luego se expande por todo el mundo. Hoy día la fundación, en promedio, el año pasado distribuimos 70 millones de euros en proyectos en el mundo. El año anterior fueron 80 millones de euros, y el anterior, que fue el año en el que el ISIS atacó Siria, que generó una gran reacción de solidaridad en el mundo entero, llegamos a distribuir 100 millones de euros. Eso significa que son cantidades importantes para la Iglesia Católica. En Colombia, más o menos, estamos distribuyendo anualmente en proyectos en este país entre 1.500 y 2.000 millones de pesos cada año, en proyectos, como les he dicho, de todo tipo, seminaristas, sacerdotes, etc. Y ahí solamente termino con una pequeña consideración que me parece muy importante. Claro, la iglesia perseguida llama mucho la atención porque, digamos, el sufrimiento del riesgo de muerte es muy grande, pero tú lo acabas de decir, lo acabamos de mencionar con el tema de una Colombia dividida, digamos, por problemas del conflicto, pero también por una realidad geográfica. Una Colombia es la Colombia urbana de las grandes ciudades y otra la Colombia rural. O sea que la iglesia que existe no es solamente la iglesia perseguida o la iglesia que nosotros apoyamos, sino la iglesia necesitada. En Colombia es impresionante ver cómo hay circunscripciones eclesiásticas, vicariatos, que tienen unas condiciones de vida tremendas para los misioneros, o sea, de pobreza, de limitación. Los que hoy están en el Amazonas, en el Baupés, en el Guainía o en el Chocó, dando la vida, están muchas veces sufriendo porque carecen de los medios más básicos para subsistir. O sea que en países como el nuestro, la Fundación hace muchísimo para sostener a aquella iglesia que muchas veces es invisible, y que necesita realmente un apoyo, un sustento para sobrevivir mínimamente. Y no solamente acá en Colombia, me imagino que a nivel de Latinoamérica, que de todas maneras es perseguida como de otra manera, ¿no? Ya más un ámbito, en un plano más político, por decirlo así. Sí, nuestro fin solamente es religioso, pero la persecución a veces religiosa viene también por origen político. Pero la ayuda nuestra es internacional, o sea, digamos, continentes como África y en la misma, digamos, hablando de India como país, como continente y con todo lo que eso contiene, conlleva, las necesidades son muy grandes.
Las ayudas obviamente en Latinoamérica, especialmente en Colombia, lo que hablaba el padre, pues es un tema de necesidad, no por persecución. Nosotros no hemos llegado nunca a un estatus de persecución, aunque hay digamos algunos que aislados. ahí podríamos hablar ya algo de intolerancia. Intolerancia, eso sí, y hemos llegado a algunos casos aislados en donde hay una persecución y un asesinato específico, pero no es una cosa reiterada como lo que sucede en otros países. Sin embargo, en Latinoamérica, en Venezuela y en Nicaragua especialmente, nosotros tenemos unas ayudas específicas, estamos sosteniendo a los sacerdotes y a los obispos allá que mueren de hambre, como todo el país está sufriendo estas dificultades, pues por supuesto ellos también. Y eso lo hacemos por medio de una ayuda específica dentro de las ayudas que hablaba el padre al principio, y es la ayuda por medio de estipendios de misa. Lo que nosotros pagamos normalmente por que nos celebren una misa es para el sostenimiento de los sacerdotes. Esa es la razón del pago por el cual uno necesita que le celebren una misa por cualquier circunstancia. Y por medio de esos estipendios de misa, que son formas de donación que nosotros tenemos en la fundación, estamos sosteniendo no solamente a los sacerdotes en Venezuela y en otros lugares del mundo y en Colombia y en África, como les decía, en los más necesitados, sino en muchos lugares. O sea, podemos llegar a tener estipendios de misa por 1.4 millones de euros en el mundo solamente el año pasado, porque la necesidad es muy grande. Y la verdad es que el semillero de sacerdotes en aquellos lugares en donde hay tanta necesidad es gigante. De hecho, lo hablábamos acá con los obispos encargados, o los sacerdotes encargados también de los seminarios. Colombia es semillero de sacerdotes, y aunque ahorita estamos orando mucho y nos han pedido mucha oración para que eso siga siendo como ha venido siendo, realmente ellos han sido exportables, digámoslo así, van y vuelven, porque se necesita ir a colaborar en otros lugares del mundo con estos nuevos sacerdotes colombianos. Así es. Bueno, tenemos mucho por hacer. Mucho por orar, mucho por hacer. Cuando el padre hablaba de las necesidades de nuestros misioneros, pues uno realmente no es consciente de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en San José del Guaviare, en donde tienen que ir en lancha de un caserío a otro, con esos costos tan espantosos. Yo me recuerdo que hace unos 2 o 3 años, la colecta de Semana Santa, que se hace la comunicación de bienes, fue precisamente para una de esas diócesis, para poder hacer una misión. Y decía uno, pero claro, un galón de gasolina aquí vale 10,000 pesos y uno se queja, y allá puede valer 60, 70,000 pesos, y con eso también se mueven las lanchas. Entonces no somos conscientes de esa realidad, pero tenemos que aterrizarla, ¿no? Así es, Aglaya. Como decía el padre, cuando ayudamos en locomoción a los sacerdotes, a aquellos misioneros y sacerdotes que ven en lugares alejados, no es simplemente con un vehículo que uno podría decir, no, pues necesitan un jeep. No, es que a veces es una bicicleta o es gasolina. Sí, porque es una lancha, porque no hay otra forma, es por los ríos. De irse por sus veredas a esos lugares. Y sobre ese punto específico se ayudó, digamos, concretamente, más de 773,000 vehículos solamente el año pasado a nivel mundial, de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, con proyectos específicos. A mí me llamaba la atención, ahora que lo mencionabas, Aglaya, la manera de vivir de estos sacerdotes. Hace poco estuve en la fundación un sacerdote de origen huilense que está en el Baupés, en Mitú. Y él nos contaba cómo era su vida. Estaba en Bogotá porque está atendiendo un tratamiento de sus pulmones, porque por la selva contrajo una enfermedad, digamos, autoinmune, que lo está dejando con muchas dificultades respiratorias. Pero él contaba cómo, digamos, vive todo el tiempo en la selva y 1 o 2 veces al año, digamos, viene a la ciudad, por decir así, y cuando viene tiene que contratar una avioneta. La avioneta tiene un peso que le permite, digamos, una capacidad de peso para llevar, una capacidad de carga. Entonces, él tiene que pagar, creo que son 2 millones de pesos por el viaje de avioneta, y él sabe que tiene que llevar algo de equipaje y sobre todo comida. Y la comida que lleva son productos no perecederos, sobre todo granos y muchos enlatados. Y allí en la selva, donde permanece todo el año, durante 6 meses su dieta es enlatados y granos. En la selva no hay siquiera frutas. Dice que lo único que consigue es piña, porque la piña la cultivan los indígenas en algunas pequeñas áreas que son cultivables, pero otro tipo de frutas, verduras no las ve nunca. Entonces solo por ahí empezar.
Luz eléctrica, por supuesto que no tiene, no existe. no existe. Agua corriente tampoco. Parte de su enfermedad es eso, tener que consumir agua de lluvia que tiene que purificar de cualquier manera y tiene que, bueno, pues acompañar a estas poblaciones indígenas según su cultura en un estado de aislamiento y también con una barrera de idioma y de cultura muy grande. O sea, es una verdadera entrega. Para mí es un martirio vivo Sí, esa claro. manera de donarse. Sí, es Una santidad manera de evangelizar y uno no se Sí. imagina hasta dónde se puede llegar, ¿no? Bueno, sigamos entonces, o demos paso ahora a un poco de música, pero música en el templo, música en la catedral. ¿Qué está pasando allí, Aglaya? Bueno, la Catedral de Bogotá, en donde estuvo el padre Astolfo, De párroco. de párroco, la convirtió en un centro, en un polo cultural, porque al César lo que es del César. Cuando estuvo el padre Astolfo, la catedral se transformó. Parte de esa herencia es la creación o la renovación de un cargo muy importante que se había quedado como en stand-by, es el del organista titular. Después de casi 70 años, porque el último organista titular fue hacia el 48, después del 9 de abril pues hubo muchos problemas, los incendios, la pérdida de los archivos, todas esas cosas. Hace un año se volvió a nombrar organista titular a un maestro alemán, Vincent Heitzer, quien como un reto personal asumió crear un nuevo coro que pudiera asumir diversos programas y diversas actividades. Entonces va a tener conciertos, pero también por supuesto va a asistir en la liturgia. Oigamos al maestro Heitzer que nos va a contar sobre esa experiencia. Realmente yo soy el primer organista fijo desde el 48, desde el 1948, pero siempre así había un organista en la catedral, pero el primero fijo desde tanto tiempo soy yo. Los primeros meses claramente fueron como conocer la catedral, el instrumento, la gente, el repertorio, porque yo soy alemán, allá el repertorio en el contexto litúrgico es muy distinto al repertorio de acá, entonces era un aprendizaje realmente. Y sí, poco a poco tomé los retos que habían, por ejemplo, realizar conciertos, estar presente en las celebraciones grandes con el cardenal, también las clases de órgano que tengo en los Andes y también pero en el programa de música religiosa, litúrgica y órgano. Y un reto, pero fue realmente un reto mío personal, fue tener también un coro acá en la catedral, una parte que todavía no existió, aparte del coro de adultos y los coros de niños de la Schola Cantorum. A mí me gustó mucho la idea de fundar un coro en un nivel semiprofesional, no solo para el servicio religioso, pero también para conciertos con música sacra. Bueno, y estos coros, ¿dónde los podemos, o sea, qué días Bueno, este coro ya funciona, ya tiene unos 6 meses más o menos funcionando, es un coro muy sólido, muy bello, muy bien ensamblado, con unas voces maduras muy interesantes, y sufrió un proceso donde se oyeron más de 70 personas para conformar un coro de más o menos 40, algo así. Este coro ya ha acompañado muchas liturgias, especialmente en la Semana Santa, pero va a hacer su estreno oficial fuera de la liturgia, ya como un coro de concierto, el próximo sábado, el 13, estamos sí. a 13, a las 3 de la tarde en la catedral, y como nos gusta, ¿no?, al gratín, podemos ir todos, estamos invitados para volver a llenar la catedral en los conciertos tradicionales. Así es, bueno, si podemos, allí estaremos. Espectacular. Y como usted lo dice, nos gusta a veces mucho las cosas que no toca pagar, ¿no? Es el caso del curso virtual que se está organizando, la Oficina para el Buen Trato de la Arquidiócesis de Bogotá. Es un curso que dura 32 horas, Aglaya. Ese es muy importante. Mes y medio, sí. Inicia. Todos somos cuidadores y todos somos responsables de nuestros niños. Así es un curso que inicia el 29 de julio y termina el 6 de septiembre.
Está dirigido a todas las personas que apoyan labores evangelizadoras o pastorales en cualquier ambiente eclesial perteneciente a la Arquidiócesis de Bogotá y que involucra a niños o jóvenes en estos cuidados o en estas acciones o trabajos, ¿no? Entonces, lo ofrece la Oficina para el Buen Trato de la Arquidiócesis de Bogotá. Se pueden inscribir, pueden estar allí presentes, todavía hay cupos. Todavía hay cupos, pero a pesar de que son 600 cupos, no crean que eso no se va a llenar. Esos cursos ya va como siempre, por la mitad. Por lo menos, esos siempre son rapaditos. Y como les digo, es interesantísimo, muy cómodo porque es virtual, solamente hay una sesión obligatoria presencial, que es la sesión de inicio. El la 27 primera, de julio, un sábado. Salimos de aquí para allá. Sí. Parece, podemos hacer. Sí, porque es un momento presencial importante para dar el marco general y de inicio, y se va a hacer en el auditorio de la Universidad Católica de Colombia. Entonces todavía hay espacio para los que se quieran inscribir. Escuchemos ahora a Andrea Milena Arévalo. Ella es trabajadora social de la Oficina para el Buen Trato de la Arquidiócesis de Bogotá, quien nos cuenta, nos detalla y nos dice el objetivo y cómo hacer para poder participar en este curso virtual. El curso que estamos ofreciendo es un curso para brindar herramientas básicas a todos los agentes de la evangelización, ministros ordenados, religiosos, laicos, todas las personas que trabajen con niñas, niños, adolescentes o con personas vulnerables pueden acceder al curso, y la idea es que tengan las herramientas básicas para prevenir y entender qué es la violencia sexual. Bueno, son 32 horas de trabajo virtual que inician ¿cuándo, Andrea Milena? Bueno, el curso va a tener una presentación oficial que va a ser el 27 de julio en el auditorio, en el Centro de Convenciones de la Universidad de la Católica, y la idea es que ese día podamos hacer una introducción al curso, hablaremos sobre el problema de la violencia sexual al interior de la iglesia y sobre los entornos digitales. Ya luego el 29 de julio podrán acceder los participantes a la plataforma e iniciar su trabajo virtual, y pues van a contar con el acompañamiento de un tutor durante todo el proceso. El único requisito es que sean personas que ayuden en el proceso de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, o sea que pueden participar docentes, catequistas, personas que acompañan grupos de coros, personas que acompañan acólitos, todas las personas que están dentro de los ambientes eclesiales están invitadas. Lo importante es tener la claridad de querer ayudar a crear entornos protectores en la iglesia. Gracias a Andrea Milena. Entonces estaremos pendientes de seguir pues promocionando este curso virtual que nos involucra a todos, que es importante. Sí. Nada sobra, todo lo que uno aprende en la vida sirve para algo y en cualquier momento. Todos somos responsables de nuestros niños. Sí. Bueno, seguimos entonces con Amparito Montaño. Escuchemos otro tema hermoso que ella tiene, que se llama Eucaristía. No hay razón para estar tristes, pues Jesús resucitó. Y si el amor es muy grande, nada puede separarnos. En el pan Dios mismo se quedó. El pan de Dios baja del cielo y entrega al mundo vida y luz. Consagrada en la humildad del pan y el vino, se esconde el mismo Dios con todo su amor. Y yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Quien come de mi carne vivirá para siempre. Tomad y comed, tomad y bebed, haced esto en mi memoria. Eucaristía es Jesús entre nosotros. Eucaristía es testimonio del amor.
vida y luz. En la hostia consagrada, en la humildad del pan y el vino, se esconde el mismo Dios con todo su amor. Y yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Quien come de mi carne. Realmente es una voz muy hermosa, Sí, es de muy Amparito. bonita. Es que cuando uno hace las cosas con amor, todo le funciona, creo yo, ¿no? Y Sí. Amparito realmente lo que hace, más que una carrera musical, es un apostolado. Así es, ella antes grababa música comercial y desde unos años para acá pues decidió cantarle y realmente poner al servicio de nuestro Señor ese talento que le dio con la música y con su voz. Sigamos entonces ahora con María Inés. Usted nos hablaba o estábamos comentando al inicio del programa de los promotores que tiene esta fundación. ¿Ellos dónde están? ¿Dónde los conseguimos? ¿Dónde los vemos? Bueno, nosotros tenemos un equipo de gente muy comprometida, muy entusiasta, que trabaja con nosotros siguiendo las directrices de lo que es nuestra función, que son esos 3 pilares de los que hablaba el Padre, ¿no? Informar, orar y ayudar. Entonces los van a estar viendo en las diferentes, o ya los estarán viendo obviamente aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, en las diferentes parroquias. Los domingos especialmente vamos, en la medida que nos lo permitan los sacerdotes, vamos a estar allí todas las misas del domingo, y sino dando como un breve speech, como decimos nosotros, sobre lo que nosotros hacemos y por qué estamos allí, recogiendo información. Nosotros lo que hacemos es recoger nombres de personas que estén interesadas para luego llamarlos y motivarlos por medio de mails y contándoles lo que realmente nosotros hacemos, dándoles confianza para que ellos se vuelvan eventualmente benefactores nuestros, nos apoyen en oración y también estén acompañándonos en todo este tema de la información, porque uno empieza a replicar la información, que es lo que pasa también digitalmente, y con eso seguimos haciendo esta labor de informar y lograr que otras personas se contagien para que nos ayuden. Son personas de chaleco rojo con un logotipo de la fundación, de ACN, que están normalmente 4 personas en cada una de las parroquias los domingos. Estamos normalmente en 3 parroquias cada fin de semana en Bogotá, y ya estamos entrando también en otras diócesis. Estas personas son personas de fe y que también están creciendo en la fe con nosotros y conociendo muy de fondo qué está pasando con esta iglesia perseguida. La idea es que también se involucren como en toda esa acción pastoral en cada parroquia, ¿verdad? Que ustedes estén allí acompañando en oración, en información. Ahora tenemos una actividad que es, digamos, como complementaria a este domingo por la iglesia perseguida, que era nuestra evento original, digamos, o nuestra actividad original, que, como les comentaba antes de empezar el programa, se llama Semana por la Iglesia Perseguida. Y es, pues digamos, un sinnúmero de actividades que son modulables para el sacerdote, que si él las quiere hacer, pues magnífico, que van pasando como por todo los pastorales que hay dentro de la misma parroquia. Estamos hablando de hacer un rosario por la iglesia perseguida, un via crucis por la iglesia perseguida, hora santa, un cineforo, todo alrededor obviamente de este tema. Conferencias, hay una expofoto que son con unos pendones en donde intentamos interpelar a las personas sobre esas personas que necesitan oración por nosotros, que son esas comunidades que están ayudando en esos lugares en donde la fe es perseguida y necesitada, que son el sacerdote, la monjita, el laico comprometido, que son esas personas que necesitan nuestra oración para tener esa fuerza para estar en esos lugares tan difíciles, que es ese misionero que no es noticia, que nosotros lo estamos mostrando y dando a conocer. Y otra expofoto que se llama Y si fuera yo, que muestra los rostros de aquellas personas que están sufriendo la persecución y la necesidad en diferentes lugares, ¿no? Está la mujer que en un lugar musulmán de Boko Haram fue violada, que además le mataron a un hijo enfrente de ella y a su marido, que ella además tiene su bebé, y hoy en día dice: yo perdono a estas personas y yo sigo para adelante porque Dios es mi norte. Entonces cosas de ese estilo se muestran allí, que son muy fuertes y que las personas no conocen, además ubicando espacialmente también y geográficamente a la gente con esa iglesia universal, porque es muy grande nuestra iglesia. Sí, entonces usted decía también del color rojo, ¿no? Lo que los identifica. Ayuda a la iglesia que sufre en Colombia, color rojo con blanco, con los chalecos, uno puede decir, identificar, claro, son personas que están reconocidas por nosotros, que tienen inclusive tarjeta de presentación, o sea, están avaladas por nosotros,
entrevistadas, aprobadas por el padre también, que para nosotros es muy importante porque es un faro. Y son personas que como todos, podemos cometer errores, lo que sea, como todas las personas que trabajamos en la fundación, pero que lo estamos haciendo con mucho cariño por sacar adelante esta obra que Dios nos ha encomendado. Así es, y se nota. Tuve la oportunidad de estar allí en un momento de una charla, de un foro, con un invitado que ustedes trajeron. Un invitado, él es de polaco, Dominik Kustra, sí, que también nos decía y nos relataba y nos contaba que él ha vivido y ha conocido a esas personas que realmente han sido afectadas por la persecución religiosa. O sea, tiene un testimonio impresionante. Impresionante. Él es un laico, misionero. Es teólogo y además comunicador. Sí. Y además ha trabajado ya en 3 sedes de la fundación. Sí. Trabajó en España, en la sede de Ayuda a la Iglesia que Sufre España, ahora trabaja en México y ahora digo que también trabaja para nosotros. Bendito sea Dios, nos ha ayudado mucho. Sí. El padre tuvo la oportunidad de estar con él y conversar cosas muy profundas, muy lindas, porque realmente es una persona que vive para esto. Me parece que sí, es una persona muy valiosa y tiene un sentido de entrega muy interesante, y a mí quizás la perspectiva que más me ha llamado la atención de su, llamamos, propuesta o su mensaje es que uno con estos temas de la persecución puede darle un cierto tinte amarillista y hasta cierto punto manipulador, ¿no? De que, bueno, pues hay que ver cómo sufren, hay que ver cómo está de mal todo y entonces hagamos esto o lo otro, lo cual pues es cierto, o sea, la realidad de la persecución es tremenda, pero el enfoque que le da Dominik a su enseñanza es el de, bueno, los cristianos perseguidos tienen mucho que decirnos. No es simplemente ayudemos a estos pobres que están en tan mala situación, sino que ellos al vivir nos enseñan a ser mejores cristianos, lo que decía Martínez hace un momento. Un cristiano que puede ser un cristiano anónimo allí, o sea, anónimo, una persona que no es, digamos, no tiene una visibilidad en el contexto de su propia iglesia, solo saber que a los 8 días, en el Domingo de la Misericordia, volvió a acudir a misa después de haber sufrido un atentado o haber perdido un miembro de su familia, nos cuestiona inmediatamente de manera contundente e incontestable sobre nuestra actitud cómoda, perezosa o del tipo que sea frente a los compromisos con la iglesia. Por tanto, extraer esas enseñanzas se convierte en un motivo de luz para nosotros. O sea que esta fundación en realidad se concibe como un puente. Es decir, nosotros los ayudamos a ellos, a los que están en necesidad, con dinero, con oración, pero ellos nos enseñan con el testimonio de su vida, con su ejemplo, con su manera de vivir, y por tanto es un torrente circulatorio sano, porque es de ida y vuelta la interacción. Además nos confronta con la realidad de nuestra fe, hasta dónde podríamos ir, acomodados nosotros, hasta dónde tranquilos podríamos realmente dar de nosotros mismos y donarnos a raíz de nuestra fe, ¿no? Así es, y el tema es nosotros como un puente de caridad. Yo digo que ese título suena como con tanta exigencia, pero es así. Finalmente, los recursos que tenemos nosotros son por los mismos benefactores, que se han interpelado y que su corazón ha dicho, oiga, yo de manera concreta puedo hacer algo para ayudar a esos cristianos en otro lugar del mundo o aquí en la esquina, porque está pasando ahora nosotros un interés específico de la fundación es la ayuda al migrante venezolano en Colombia. Claro. Y realmente, sin lugar a dudas, podemos decir que la Iglesia Católica es el organismo, como se tenga que decir, que está dando la ayuda más grande a los porque precisamente no somos noticia, ¿no? Al migrante venezolano, de muchas maneras. Entonces nosotros somos ese puente y lo único que podemos hacer es ser ese puente real en la medida en que toquemos ese corazón, como dice el Padre, mover, ¿no? Y mueve ese corazón que se vuelve benefactor y con su donativo ayuda a esa comunidad que al final se devuelve para nosotros mismos, para la iglesia. Claro que sí. Y si fuera yo, es una frase que nos atañe hoy acá en el programa, pero que también lidera una campaña, la campaña que ayuda a propósito a las personas privadas de la libertad. Esa campaña dentro de la Arquidiócesis de Bogotá la lidera la Fundación Caminos de Libertad y consiste en la donación de un kit de aseo para estas personas que están allí, que están en las cárceles. Acá en Bogotá tenemos 4 grandes cárceles realmente que necesitan mucho de nuestro aporte. Esta campaña dona un kit de aseo
apoyo a la Fundación Caminos de Libertad, ya inició. Este bono cuesta 12.000 pesos, lo podemos adquirir en cada una de nuestras parroquias y ayudar con elementos de aseo para estas personas. Sí, lo importante es tener en cuenta que no es llevar el jabón o la crema dental, sino llevar el dinero. Esto para que cada uno de los reclusos reciba exactamente lo mismo, porque por desgracia en años anteriores se vio la agresividad de unos a otros, porque por una marca de jabón o un tamaño de una crema dental. Sí, terrible. Entonces lo importante es tener en cuenta que vamos a apoyarlos, sí, con todo el cariño, pero llevando el dinero y comprando el bono en las diferentes parroquias de Bogotá. Sí, señora, esta campaña ya inició, como lo dije, y se concluye el día 24 de septiembre, precisamente el Día de la Virgen de las Mercedes. El Día de Nuestra Señora de las Mercedes. Patrona de los reclusos, como dice la canción. Sí. Escuchemos entonces ahora al padre Andrés Fernández, director de la Fundación Arquidiocesana Caminos de Libertad. Este año hemos querido recordar una frase que es muy común en el Papa Francisco. Cada vez que entra a una cárcel, que se reúne con internos, él se pregunta, ¿por qué ellos y no yo? Y ese es el tema también para esta campaña 2019 que la hacemos en el mes de agosto desde la Arquidiócesis de Bogotá. Es poder donar para entregar a cada detenido que está en las cárceles de Bogotá, internos o internas, un kit de aseo como regalo, como presencia de la Iglesia Católica con ellos. Es un detalle de cariño, de amor, y una presencia de iglesia también a través de los detalles. Bueno, se habla de un kit porque la idea es que en las parroquias uno pueda comprar un bono. ¿Ese bono tiene un costo de 12.000 pesos para comprar esos kits o cómo es, padre? Las personas que tal vez o por temores o por dificultades no pueden hacer presencia física en las cárceles para cumplir el mandato de Jesús, estuve en la cárcel y ustedes me visitaron, pero lo hacemos a través de un kit, se compra un bono, se apoya con eso pues la Fundación Caminos de Libertad para entregar a cada detenido un kit de aseo, es un detalle de cariño, tal vez para mucha gente no significa mucho, pero para un interno un rollo de papel higiénico o una crema dental o un jabón, un cepillo es muy importante. Gracias, padre. Allí estaremos entonces comprando nuestro bono para el kit de aseo. Bueno, y ya para concluir con nuestros invitados especiales, el mensaje que nos quede a nosotros realmente de reflexión para ayudar, para involucrarnos realmente en estas personas que necesitan de nuestra ayuda. Llamado muy especial para que las personas, nosotros católicos y aún los no católicos, entendamos la persecución que viven otras personas en otros lugares del mundo, que son discriminadas y hasta llegan a la muerte por su fe. Estas personas nos necesitan también acá en Colombia porque tienen unas grandes necesidades para poder seguir adelante ayudando a sus comunidades, porque no solamente es en el tema espiritual, sino es en muchos otros aspectos, que por supuesto si Dios no estuviera de por medio, nada de esto se daría, pero también es con hechos concretos de ayuda concreta que nosotros podemos ayudar a cambiar esta situación y a mejorarla. Puede ser que no cambie totalmente, porque ya sabemos que Dios nos ha dicho que siempre habrá pobres y siempre habrá necesidad, pero que realmente nos toque el corazón esto para decir vamos a ayudar. Bueno, pues yo les agradezco la oportunidad de permitirnos hablar y de permitirnos expresar esta intención y estos fines de nuestra fundación, y invitar a todos los oyentes a que sepan que uno tiene que ser rico, uno tiene que ser millonario, uno no tiene que, a veces yo oigo, no, pues si yo me gano el baloto regalo una casa, pues eso suena lindo, pero de pronto puedes donar 30.000, 50.000 pesos mensuales que te pueden suponer un cierto esfuerzo, pero con eso puedes cambiar la vida a alguien. Entonces yo los quiero animar a que nos propongamos a dar esta ayuda, y la mejor causa es ayudar a la iglesia. Así es, Aglaya. Pues sí, tengamos en cuenta que, como dice el padre, no esperemos ni a tener tiempo y estar pensionados para ayudar, ni a tener plata para poder donar. La gracia es hacerlo dentro de nuestra realidad actual. Y nuestra realidad actual exige que tengamos compromisos como cualquiera, ¿no? Si nosotros nos metemos a un club, tenemos que cumplir ciertos compromisos y lo aceptamos con gusto. ¿Cómo no aceptar con gusto los compromisos de nuestra iglesia? Así es, a mí me queda conclusión que realmente toca valorar
valorar esa libertad que tenemos religiosa, valorar toda esa riqueza que tenemos en nuestras parroquias con nuestros sacerdotes, que los tenemos ahí cerquita siempre para ayudarnos, para escucharnos, y que podemos acudir a la celebración de la Sagrada Eucaristía de una manera libre y feliz. Y sin miedo. Sin miedo, exactamente. Y a la vuelta a la casa. Yo aprovecho para reiterar un poquito los teléfonos claro nuestros que el padre los nombró, y también un celular que tenemos para las personas que se quieran comunicar con nosotros, el 314-445-1449, y en Bogotá 484-8890. Es verdad, vivimos una feliz libertad religiosa en Colombia, aprovechémosla y unámonos por nuestros hermanos perseguidos en la fe. Así es, muchísimas gracias María Inés, muchísimas gracias Padre Astolfo, a Glaya también, le damos las gracias a Magola, la productora de Radio María, que siempre está allí apoyándonos, al director de esta emisora, el Padre Germán Acosta, por supuesto al director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, y pues obviamente a nuestro Señor que está siempre a nuestro lado, y a la amada Virgen María. Que acaben de pasar un feliz sábado. Quien les habla, Doris Hernández, y nos encontramos en 8 días. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.